Buenos días chicos, les habla Marlon Casallas y el día de hoy vamos a hablar sobre uno de los temas más importantes dentro del área de análisis textual, a saber, el análisis crítico del discurso. Empecemos por observar la definición. ¿Qué es un discurso? El discurso es un término que se refiere a tendencias de elaboración de un mensaje mediante recursos expresivos y diversas estrategias. ¿Qué quiere decir esto? Que el discurso es un tipo de mensaje que se expresa a través de diferentes medios como la educación, el arte, la política, la ciencia, etcétera, etcétera. Para comprender el discurso es necesario tener en cuenta el contenido presentado, el tema, el contexto donde es producido y los elementos expresivos que pueden tener diversas funciones. Vamos paso por paso. Para poder entender un discurso es necesario comprender el tipo de información que él nos está brindando, es decir, el tema. Y aparte de eso, es menester también entender el contexto de donde surge el discurso. ¿Por qué razón? Porque el discurso no es el mismo si surge en la Edad Media, o si surge en la Edad Contemporánea, o si surge en la Antigüedad tardía, en Grecia o en Roma. Bien, dependiendo del contexto social, dependiendo de los flujos sociales y de las interacciones sociales, el tipo de discurso va a ser distinto. Ahora bien, si comprendemos estos dos ámbitos, podemos captar de mejor manera el tipo de discurso que nos están transmitiendo. Veamos las funciones de los discursos. Un discurso puede ser referencial si está dirigido hacia el contexto, nuevamente, si el tipo de información del discurso va dirigido a esclarecer, a desarrollar o a informar cierto tipo de conjunto social dependiendo la temporalidad en la cual éste haya surgido, persuasivo connotativo si el propósito es influir en el receptor, esto es, los discursos persuasivos o connotativos influyen en la conducta moral y ética de las personas, ¿de acuerdo? Modifican la manera en que las personas se relacionan y actúan con los demás. Metalingüístico, si está en función del código, esto es, aquí hablamos de símbolos, de banderas, de representaciones, por ejemplo, escudos, etcétera, etcétera. Signos, por ejemplo, también hablamos ahí de un tipo de discurso. Ahora bien, hablamos de contacto si está centrado en establecer comunicación con el receptor y poético si el mensaje se representa como signo artístico. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que el discurso poético a través de la literatura, por ejemplo, los cuentos, las novelas o los poemas, logran transmitir al que está recibiendo el mensaje cierto tipo de sentimientos y esos tipos de sentimientos se traducen también como un tipo de discurso. Hablemos ahora de los diferentes tipos de discurso que hay. Solamente tomé ciertos ejemplos porque analizar todos los tipos de discurso sería muy desgastante y tomaría demasiado tiempo. Empezamos con el discurso científico. Este tipo de discurso está en función de expresar todo sobre el conocimiento de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? El conocimiento científico expresa información que habla sobre hechos objetivos del mundo. ¿Y qué quiere decir hechos objetivos del mundo? Hechos que no van a cambiar jamás. Por ejemplo, la gravedad, por ejemplo, la fusión entre los átomos, por ejemplo, sucesos que ocurren a nivel astronómico, por ejemplo, también en el tema de las matemáticas vamos a ver que ese tipo de áreas manejan la información de manera objetiva. Nunca cambia, su grado de verdad siempre va a estar intacto. ¿De acuerdo? La gravedad siempre va a ser la gravedad y no va a ser de otra manera. 2 más 2 siempre va a ser 4 y no va a ser de otra manera. Bien, este tipo de discurso entonces maneja información de carácter objetivo. Vamos con el discurso estético. Observemos, radica en la manifestación de un contenido particular que representa un momento histórico. Aquí podemos hablar de dos niveles de tipo de discurso estético. En un primer momento podemos hablar de un nivel histórico si entendemos la temática y el contexto en el que surgió la obra de arte. Por ejemplo, aquí en esta obra de Miguel Ángel podemos ver que nos está hablando sobre la filosofía griega, sobre la filosofía clásica. Aquí tenemos a Platón y aquí tenemos a Aristóteles. ¿Qué quiere decir esto? Que nos habla de un momento histórico particular. ¿Cuál? La antigua Grecia. Bien, si podemos entender eso, podemos saber cuál es el momento histórico en el cual surge la obra de arte. Pero además podemos hablar de un nivel emocional. Y este nivel emocional es
qué tipo de sentimiento nos transmite la obra de arte y, asimismo, qué nos hace sentir a nosotros como espectadores. Hablamos entonces de dos niveles, de un nivel informativo, que es histórico, y un nivel, si se quiere, sentimental, que nos hace sentir a nosotros la obra de arte. Pasemos ahora a observar el discurso educativo. El discurso educativo se centra en la transmisión de conocimientos. Este tipo de discurso tiende a volverse autoritario. Vamos por partes. No es que el discurso educativo sea malo por sí mismo. Lo que es malo es la manera en la que el conocimiento educativo se es expresado o se es manifestado. ¿Sí? Si el conocimiento se es expresado de manera libre, es decir, de manera en la que el estudiante reflexiona sobre el conocimiento que él está adquiriendo, entonces el discurso educativo no es malo por sí mismo. Es malo si el discurso educativo se expresa de manera obligatoria. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que el discurso educativo sirve para fines estatales o para fines enteramente personales a partir de un líder. Observamos, por ejemplo, el video de Pink Floyd que les traigo a continuación. Hasta ahí. Como vimos en el video anterior, ese tipo de discurso que se empieza a forjar en términos autoritarios desemboca en esto, en personas homogéneas que no reflexionan sobre sus propias creencias y que siguen instrucciones de un líder. El caso, por ejemplo, de la Alemania nazi en mando de Adolfo Hitler, ¿bien? Pero nuevamente, si el conocimiento educativo es transmitido de manera libre, de tal caso que el estudiante pueda reflexionar sobre lo que él está adquiriendo, entonces hablamos de un tipo de educación que no desemboca en esto, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora el discurso político. El discurso político radica en el ejercicio del convencimiento en función de una ideología o programa político. ¿Qué quiere decir ideología? La ideología se entiende como las características que definen un programa político. Es decir, si el programa político es marxista, si el programa político es liberal o neoliberal, si el programa político es socialdemócrata, etcétera, etcétera. Cada una de estas características tiene un propósito distinto. Por ejemplo, los neoliberales van a promover mucho más el libre mercado, los socialdemócratas van a promover mucho más la regulación de impuestos para que la gente de estratos bajos tenga un equilibrio frente a los estratos altos, los marxistas quieren que el Estado intervenga en todos los niveles de la sociedad, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces el discurso político siempre nos va, digámoslo de esta manera, a vender una idea y depende de la persona si acepta o no acepta la idea. Bien, esto define un discurso político. Vamos a ver más adelante que los discursos políticos están sobre todo supeditados, o no, más bien que supeditados están en función de ejercer poder sobre las personas. Más adelante vamos a hablar sobre eso cuando veamos autores como Theo van Dijk y Michel Foucault. Observemos lo que nos dice Michel Foucault sobre el discurso político, relación de poder, derecho y verdad. Ahora bien, dice Foucault, lo que yo quería plantear es una cuestión que está por debajo, una cuestión muy fáctica en comparación con la tradicional, noble y filosófica. Mi problema sería, en cierto modo, el siguiente. ¿Cuáles son las reglas de derecho que las relaciones de poder ponen en acción para producir discursos de verdad? O bien, ¿cuál es el tipo de poder susceptible de producir discursos de verdad que en una sociedad como la nuestra están dotados de efectos tan poderosos? Complementemos esta definición con lo que nos dice Theo van Dijk. El poder en el discurso. Una noción central en la mayor parte del trabajo crítico sobre el discurso es la del poder, y más concretamente el poder social de grupos o instituciones. Resumiendo un complejo análisis filosófico-social, definiremos el poder social en términos de control. Así, los grupos tienen más o menos poder si son capaces de controlar más o menos, en su propio interés, los actos y las mentes de los miembros de otros grupos. Esto se resume en la siguiente triada.
poder, verdad, derecho. Si el discurso político llegase a generar poder, es decir, llegase a controlar a las personas en su conjunto de acuerdo a un programa político, eso genera una verdad que las personas afirman al asentir al discurso político que quieren implementar los gobernantes. Y si eso es así, si las personas asumen como verdad el discurso político, entonces eso origina un derecho. ¿Qué quiere decir que origina un derecho? Que esa verdad va a desembocar en un cierto tipo de conducta de las personas que van a legitimar el poder del gobernante. En ese orden de ideas tenemos la triada poder, derecho, verdad. El poder genera la verdad y la verdad genera un derecho. ¿De acuerdo? Ha sido todo por hoy sobre la clase de análisis crítico del discurso. Espero les haya servido muchísimo para entender los diferentes tipos de discurso y la definición del análisis crítico del discurso. Pásenla muy bien.